Destruí la Tierra. No una parte, no una región, la Tierra entera. 7.800 millones de personas. Y lo hice con mis propias manos, convencido de que era el héroe. Permíteme contarte cómo llegué a eso. Llevaba 11 años trabajando en defensa planetaria. Suena impresionante, lo sé. La gente imagina algo parecido a una película de acción, pantallas gigantes, alarmas, decisiones épicas. La realidad era otra. Era yo, en una oficina sin ventanas, revisando simulaciones de impacto que nadie iba a leer, preparando presentaciones para funcionarios que asentían con cara seria y después volvían a sus reuniones de presupuesto. Mi trabajo era teórico en el sentido más profundo de la palabra. Teórico como un seguro de vida, tranquilizador de tener, inútil mientras no lo necesites. Ese martes empezaba igual que todos los demás. Tenía una taza de café frío a la izquierda, 3 ventanas abiertas en la computadora y una presentación a medio terminar sobre escenarios hipotéticos de deflexión de objetos cercanos. Afuera llovía de esa forma aburrida y constante que tiene la lluvia cuando no quiere llamar la atención. No había nada que indicara que ese día iba a ser diferente a cualquier otro martes de los últimos 11 años. Entonces sonó el teléfono. No era un número que reconociera. Contesté con el tono automático de quien espera que sea una llamada equivocada. No lo era. Era una voz oficial, seca, sin presentación larga. Necesitaban verme en persona. Nivel de clasificación 1, que no le dijera nada a nadie, que llegara en menos de 40 minutos. Tardé exactamente 37. Me llevaron por un pasillo que no había visto nunca, aunque llevaba años trabajando en ese edificio. Eso ya me dijo algo. Las partes del edificio que no conoces son las partes donde pasan las cosas que no deben conocerse. La sala al final del pasillo era pequeña, iluminada con esa luz artificial que aplana todo. Había 2 generales y una mujer que reconocí de inmediato, aunque nunca nos habíamos visto en persona. La doctora Esperanza Ruiz, directora de modelado orbital del centro de investigación espacial más importante del continente. Tenía ojeras de al menos 3 días y el pelo recogido con un lápiz. La clase de detalle que ves en alguien cuando lleva demasiadas horas sin irse a casa. Nadie se levantó a saludar. Uno de los generales señaló la silla frente a él y dijo: «Siéntese». Me senté. Giró la pantalla hacia mí. Era una imagen captada por un telescopio orbital. Un objeto grande, irregular, cubierto de lo que parecían estructuras. No rocas, estructuras. Con una geometría demasiado precisa para ser natural. Y debajo de la imagen, una línea de datos de trayectoria que no necesité más de 10 segundos para interpretar. El objeto venía hacia nosotros. No en el sentido vago de que pasaría cerca. En el sentido exacto y calculado de que estaba corrigiendo su rumbo para apuntar directamente al planeta. La doctora Ruiz habló sin que nadie se lo pidiera, con la voz de alguien que lleva horas repitiendo lo mismo y cada vez le cuesta más. Llevaban días monitoreándolo. La corrección de trayectoria era deliberada. Ningún fenómeno natural explicaba la precisión de los ajustes. Todas las agencias que habían sido consultadas en silencio llegaron a la misma conclusión. Eso tenía propulsión inteligente. Eso venía a buscarnos. Uno de los generales me miró directamente y preguntó si podía liderar la respuesta operativa. Dije que sí. Lo dije antes de terminar de entender lo que estaba aceptando, antes de pensar en Camila, antes de pensar en Valentina, antes de preguntarme qué significaba exactamente respuesta operativa cuando el objeto en cuestión era del tamaño de una montaña pequeña y venía con intención propia. Dije que sí, porque para eso había pasado 11 años preparándome. Dije que sí porque en ese momento, en esa sala sin ventanas con luz plana y ojeras de 3 días, sentí algo que no había sentido en todo ese tiempo de simulaciones y presentaciones que nadie leía.
Sentí que por fin era necesario. Ese pensamiento, ese exacto, fue el primero de todos los errores que vinieron después. Amigos, si esta historia ya les está generando algo por dentro, suscríbanse al canal y dejen su like. Les juro que lo que viene es mucho más intenso que esto. Llegué a casa esa noche manejando en piloto automático. No recuerdo haber tomado las decisiones de cuándo frenar, cuándo doblar, cuándo estacionar. El carro llegó solo mientras yo tenía 11 años de teoría transformándose en algo completamente real dentro de la cabeza. Camila estaba en la cocina. Ese detalle me importa porque con 12 años de matrimonio uno aprende que el lugar donde está tu pareja cuando llegas dice más que cualquier palabra. Camila en la cocina a esa hora significaba que había llegado antes que yo, que había elegido mantenerse ocupada, que algo en el aire de esa tarde le había dicho que necesitaba tener las manos en algo concreto. Estaba picando cebolla con una concentración que era demasiado intensa para ser solo cebolla. Me miró cuando entré. No dijo nada todavía. Me lavé las manos en el lavaplatos junto a ella, sintiéndome ridículo por lo normal que era ese gesto después de lo que había visto en esa sala. El agua estaba fría. El jabón olía a menta, como siempre. Afuera los vecinos de enfrente tenían la televisión encendida. Se filtraba el sonido apagado a través de la ventana entreabierta. «Oye», dije sin mirarla todavía. «Surgió algo en el trabajo. Puede que esté muy ocupado las próximas semanas». Ella siguió picando. El ritmo del cuchillo no cambió. «¿Cuánto es muy ocupado?», preguntó. «No lo sé con exactitud todavía». Otra pausa. El cuchillo se detuvo. «¿Andrés?» «Sí». «¿Qué tan grave es?». No era una pregunta con el tono de quien espera que le digan «no es nada, tranquila». Era la pregunta de alguien que ya tiene una idea y necesita confirmarla. Camila era astrofísica. Llevaba 8 años modelando trayectorias orbitales. Sabía leer el espacio como yo sé leer una habitación cuando entro a ella. Y me conocía lo suficiente como para saber que yo no volvía a casa con esa cara por cualquier cosa. Le mentí. Le dije que era complicado, pero manejable, que no se preocupara, que en unos días podía contarle más. Ella asintió despacio, volvió a la cebolla y no dijo nada más en todo lo que quedaba de preparar la cena. Pero esa noche, cuando Camila ya dormía, me quedé en el estudio con la luz apagada mirando por la ventana. La calle estaba en calma. Una pareja caminaba con un perro. Un chico en bicicleta pasó sin prisa. Algún balcón tenía la tele prendida. Todo completamente normal, completamente ajeno a lo que yo cargaba dentro como un bloque de hielo en el centro del pecho. Pensé en Valentina durmiendo en su cuarto al final del pasillo. 16 años. El sueño pesado de los adolescentes, probablemente con el celular cargando en el buró y 3 conversaciones abiertas. Tan completamente sin saber nada. 3 días después, Camila llegó temprano a casa. Yo estaba en el estudio con documentos que debía haber guardado antes de que llegara alguien. No tuve tiempo. Ella entró, los vio, y no dijo nada por casi 1 minuto entero. Luego se sentó en la silla frente a mí, puso las manos sobre las rodillas y habló con una calma que me resultó más difícil de sostener que cualquier grito. «Hoy me pidieron que recalculara algo», dijo. «Un patrón de dispersión para una configuración que no tenía sentido para deflexión. Era para distribución amplia. Le dije a quien me lo pidió que debía haber cometido un error, que iba a revisarlo». Se quedó callada. Yo también. No hizo falta decir nada más. Ella sabía exactamente qué clase de dispersión le habían pedido calcular. Yo sabía que ella sabía. Y los dos sabíamos que el otro sabía. Fue la conversación más larga que tuvimos sin pronunciar las palabras que importaban, y fue también la primera vez en 12 años de matrimonio que sentí que el silencio entre nosotros pesaba como algo que no íbamos a poder levantar solos. Lo que ninguno de los dos dijo esa noche fue lo más importante de todo.
Lo que ninguno dijo era que el tiempo que nos quedaba juntos ya tenía una forma, ya tenía un límite, y que yo, en esa sala sin ventanas 3 días antes, había dicho que sí sin preguntarle a ella primero. Valentina lo descubrió antes que el resto del mundo, y lo peor es que me lo mostró sonriendo. Llegó de la escuela un jueves por la tarde con esa energía específica que tienen los adolescentes cuando sienten que saben algo que los adultos no saben todavía. Tiró la mochila en el sillón, sacó el celular y me lo puso en la mano sin decir nada primero, como quien presenta evidencia. «Mira esto, papá». Era un video de menos de 2 minutos, publicado en un foro de astronomía amateur. Un chico que no tendría más de 20 años explicaba frente a una pizarra con marcadores de colores cómo había tomado los datos orbitales públicos del objeto, que ya tenía nombre en Internet, lo llamaban el viajero, y había construido una animación simple que mostraba algo que ningún fenómeno natural explicaba. La trayectoria cambiaba, no de golpe, no de forma caótica, sino con una precisión suave y calculada, como cuando alguien corrige el volante en una carretera larga para mantenerse en el carril. El vídeo tenía cientos de miles de reproducciones. Valentina me miraba mientras yo lo veía, buscando mi reacción. Tiene esa costumbre desde chica, observar la cara de las personas mientras procesan algo, como si la cara dijera más que cualquier respuesta. Tuve que controlar cada músculo de la mía. Es que no es solo este vídeo, papá. Son como 200. Gente de todos lados, haciendo el mismo cálculo por separado y llegando al mismo resultado. Dicen que las agencias espaciales lo saben y no están diciendo nada. Me escuché decir que probablemente era un error de interpretación de datos, que los cálculos orbitales son complicados, que la gente en Internet tiende a ver patrones donde no los hay. Valentina me miró con esa expresión que los hijos reservan para cuando sus padres dicen algo que claramente no se lo creen ni ellos. No dijo nada. Solo tomó el celular de vuelta, desbloqueó la pantalla y siguió leyendo. Esa noche no pude dormir. No por los datos, no por la misión, sino por la imagen de mi hija sentada en ese sillón, con la luz del celular en la cara, completamente emocionada por el misterio, sin saber que el misterio tenía nombre, coordenadas, y una cuenta regresiva que yo llevaba en la cabeza como un reloj que no puedo apagar. Lo que más me perturbó no fue que lo hubiera encontrado, fue que estaba feliz. Para ella era una aventura colectiva, una investigación global en tiempo real, algo que le pasaba al mundo entero y en la que ella era parte. No tenía miedo todavía, porque todavía no entendía que las cuentas regresivas no esperan a que uno esté listo. Al día siguiente había más videos. Al otro día, más todavía. En 48 horas, el tema había pasado de los foros de astronomía a las redes generales, y ya no era solo aficionados con pizarras. Eran periodistas, académicos, exfuncionarios, hablando desde el anonimato, físicos que usaban sus nombres reales y decían en voz alta lo que los canales oficiales todavía no confirmaban. Yo pasé esos 2 días en reuniones que no podía mencionar, con personas que no podía nombrar, revisando datos que confirmaban lo mismo que estaban viendo los amateurs desde sus terrazas con telescopios comprados en cuotas. La diferencia era que nosotros teníamos la imagen completa. Y la imagen completa era considerablemente peor que lo que circulaba en Internet. Cada agencia espacial consultada en silencio había llegado a la misma conclusión. El objeto tenía propulsión activa. Corregía su curso con una regularidad que descartaba cualquier explicación física convencional. Y su destino final no dejaba margen de interpretación. En una de esas reuniones, alguien preguntó cuánto tiempo teníamos antes de que el silencio oficial se volviera insostenible. Nadie respondió con un número. Pero todos en esa sala sabíamos que la respuesta era menos de lo que necesitamos. Volví a casa esa segunda noche y encontré a Camila y a Valentina juntas en la sala viendo las noticias. Eso no era normal. Camila no veía noticias en la noche. Decía que le quitaban el sueño. Valentina no veía televisión con su mamá
a menos que algo la convocara. Las dos tenían esa postura que adopta la gente cuando está procesando algo que no quiere terminar de creer. En la pantalla, un presentador explicaba con cuidado cuidadoso que las autoridades espaciales internacionales iban a emitir un comunicado conjunto al día siguiente, que era de carácter informativo, que no había razón para alarma. Valentina giró la cabeza cuando entré. «¿Ya van a decir algo, papá?» «Sí», dije. «Ya van a decir algo». Camila no giró la cabeza. Siguió mirando la pantalla con los brazos cruzados y una expresión que yo conocía bien. La expresión de alguien que está calculando en silencio, sumando variables, esperando a tener el resultado completo antes de decir nada. Esa noche tampoco dormí, pero esta vez no era por mi hija. Era por lo que Camila tenía en los ojos mientras miraba esa pantalla, y por la pregunta que no me había hecho todavía, y por la certeza de que cuando me la hiciera, yo no iba a poder responderle con la verdad. El comunicado llegó al día siguiente, un martes por la mañana, en cadena internacional. Lo vi desde una sala de crisis con otras 12 personas. El portavoz usó las palabras más asépticas posibles. Objeto de origen incierto. Evaluación activa de trayectoria. Coordinación multilateral en curso. No hay motivo para medidas de emergencia inmediata. Fue suficiente. Para la tarde, las carreteras principales estaban congestionadas en todas las ciudades grandes. Los supermercados reportaban desabastecimiento de productos básicos. Las redes sociales habían pasado de la especulación a algo que no tenía nombre todavía, pero que se sentía como el principio del fin de algo. Mi celular sonó. Era Valentina. Su voz era distinta. No la voz de la chica emocionada del jueves con el vídeo en la mano. Era una voz más pequeña, más real, la voz que tienen las personas cuando el miedo todavía es nuevo y todavía duele con filo. «Papá, ¿qué está pasando de verdad?» Le dije que fuera a casa de su abuela, que llevara lo necesario para unos días, que yo la llamaba esa noche. «¿Tú vas a estar bien?» «Sí», le dije, «yo voy a estar bien». Esa fue la última conversación que tuve con ella antes de que todo cambiara de forma irreversible. Y lo que más me pesa no es haberle mentido sobre si iba a estar bien. Lo que más me pesa es que en ese momento todavía creía que era verdad. En menos de 72 horas después del comunicado oficial, la civilización empezó a deshacerse por las costuras, y nadie pudo hacer nada para detenerlo. No fue una explosión. Fue más parecido a cuando se moja el papel, que no se rompe de golpe, sino que se va volviendo transparente, blando, hasta que lo tocas y se deshace entre los dedos. Así fue. Primero los mercados financieros cerraron con caídas que los analistas describían con palabras que nunca habían usado en cámara. Después los bancos limitaron los retiros sin anunciarlo, simplemente los cajeros empezaron a dar error. Las aerolíneas cancelaron vuelos sin explicación oficial, pero los aeropuertos estaban llenos de gente con maletas intentando ir a algún lado, cualquier lado, como si la distancia física de donde uno estaba pudiera cambiar algo. Yo lo veía desde adentro del sistema y era peor, porque desde adentro se veía lo que no salía en las noticias. Reportes de orden público que llegaban de todas partes al mismo tiempo. Ciudades donde la gente había dejado de ir a trabajar en masa, no por decisión colectiva, sino porque cada persona individualmente había tomado la misma decisión en silencio. Hospitales reportando saturación no por heridos, sino por personas que llegaban sin saber a dónde más ir. Comunidades que cerraban sus calles con improvisación, no por violencia, sino por miedo a la violencia. Y en medio de todo eso, algo que nadie esperaba y que ningún modelo de comportamiento de crisis había predicho correctamente. La gente empezó a juntarse. No en protestas, no en disturbios. Simplemente a juntarse. Vecinos que en años no habían cruzado más que un saludo, empezaban a compartir lo que tenían. Gente que abría las puertas de sus casas a familias que no conocían.
Grupos en cada barrio organizándose con una eficiencia silenciosa y sin liderazgo claro, repartiendo agua, comida, información. Como si el anuncio hubiera roto algo falso que todos cargaban hace tiempo, y debajo de eso hubiera algo más real y más antiguo. Recuerdo haberle mencionado eso a Camila en una llamada corta que tuve esa semana. Ella hizo una pausa y dijo algo que no olvidé. Es una lástima que necesitemos esto para acordarnos de que somos personas. No dijo más. Teníamos poco tiempo para hablar y los dos lo sabíamos. Lo que yo no le dije en esa llamada era que en 2 días me iban a dar una noticia que cambiaba todo lo demás. Me llamaron a una reunión de un nivel distinto a todas las anteriores. No en el edificio habitual. En un lugar que no voy a describir porque honestamente todavía me importa no hacerlo. Había más personas, más rango, más silencio del que suele haber cuando la gente no tiene miedo. El general que habló primero lo hizo de pie, sin papeles, mirando a cada persona en la sala antes de empezar. Tenemos una ventana operativa, dijo, y tenemos un candidato para comandarla. Me miró. La misión se llamaba Centinela. 5 personas en una nave de interceptación con carga de detonación nuclear. El objetivo era alcanzar el viajero antes de que entrara en la zona donde una intercepción exitosa ya no generaría dispersión segura de fragmentos. El margen era preciso y no admitía demora. Si salíamos dentro del tiempo establecido, teníamos posibilidades reales. Si no, las posibilidades dejaban de ser relevantes. Me presentaron como el perfil más adecuado para tomar decisiones bajo presión extrema en condiciones de información incompleta. Eso sonaba bien. Lo que no dijeron en voz alta, pero que yo leí semanas después en mi propio expediente de selección, era otra cosa. Decía que era el candidato con menor conflicto familiar activo entre los finalistas, con hija mayor de edad próxima y cónyuges independientes directos. Tolerancia alta a la culpa operativa. Perfil adecuado para decisión irreversible. Me estaban diciendo, con el lenguaje limpio de los documentos clasificados, que era el más prescindible de los candidatos posibles. Dije que sí igual. Y ahí está otra vez ese mismo instante, el mismo reflejo que tuve en la primera sala sin ventanas. Dije que sí antes de terminar de pensar. Antes de imaginar la cara de Camila, antes de pensar en Valentina en casa de su abuela, esperando que yo la llamara como le prometí. Dije que sí porque había 11 años de trabajo teórico acumulados en mi cuerpo que necesitaban volverse reales, y porque en el fondo, aunque no lo hubiera dicho en voz alta ni a mí mismo, quería ser la persona que salvara todo esto. Esa noche, solo en el hotel donde me alojaron mientras se preparaba la misión, intenté armar en mi cabeza cómo decírselo a Camila. Practiqué la conversación en silencio como se practica un discurso, buscando el orden de las palabras que doliera menos. No encontré ninguno. El dolor no depende del orden de las palabras, depende de lo que significan. La llamé a las 11 de la noche. Camila contestó al segundo timbrazo. Su voz sonaba despierta, lo que me dijo que tampoco había podido dormir. Le dije que me habían asignado a algo, que tenía que salir en menos de 4 días, que no podía decirle a dónde ni por cuánto tiempo. El silencio que siguió duró exactamente lo suficiente para que yo entendiera que ella ya lo sabía. No los detalles, pero lo suficiente. ¿Vas a volver?, preguntó. Esa pregunta tenía 2 respuestas posibles, la verdadera y la que ella necesitaba escuchar. Las 2 eran distintas, y yo lo sabía perfectamente en ese momento. Escogí la segunda. Sí, le dije, voy a volver. Ella no respondió de inmediato. Escuché su respiración al otro lado. Luego dijo, está bien, con una voz que no era de alivio, sino de alguien que decide creer algo, no porque sea verdad, sino porque es lo único que puede hacer con eso en ese momento. 4 días después estaba en la rampa de despegue, con 4 personas que no conocía bien todavía,
cargando lo que cabía en el bolsillo de un traje espacial, con la imagen de Camila diciéndome «está bien», grabada en algún lugar del pecho donde no llega la adrenalina ni el entrenamiento. Lo que no sabía todavía era que esa imagen iba a ser lo último que me sostuviera cuando todo lo demás se cayera. Camila no vino a despedirme al aeropuerto. Vino Torres, el ingeniero de sistemas de la misión, con una tableta llena de protocolos que firmar. Vino la doctora Esperanza Ruiz, que iba a ser parte de la tripulación y que llegó con una mochila pequeña y cara de no haber dormido en días. Vinieron 2 generales y 3 personas de traje que nunca se presentaron. Pero Camila no vino, y yo lo entendí completamente, y eso fue peor que cualquier pelea que hubiéramos podido tener. Me había mandado un mensaje esa mañana, temprano, antes de que yo despertara. Decía, «Cuídate». 2 palabras, sin punto al final. Estuve 10 minutos mirando esas 2 palabras intentando leer todo lo que no decían. La rabia contenida, el miedo que no quería mostrarme, el amor que seguía ahí a pesar de todo, terco y silencioso como siempre había sido el amor entre nosotros. Le respondí, «Vuelvo». 1 palabra, sin punto tampoco. No hubo más mensajes después de eso. La rampa de despegue olía a combustible y a metal caliente. Hacía un viento lateral que movía los conos de señalización y le daba a todo un aspecto levemente caótico, como si el escenario mismo estuviera nervioso. Me puse el casco y sentí el cierre presurizado cerrarse alrededor del cuello con ese clic mecánico que es uno de los sonidos más definitivos que existen. Del otro lado del visor, el mundo se volvía ligeramente más pequeño, más enmarcado, más manejable. Subimos los 5 en silencio. No fue hasta que estuvimos en órbita, con la Tierra abajo y el ruido del despegue ya solo en el recuerdo del cuerpo, que la tripulación empezó a hablar con algo parecido a normalidad. Torres revisaba sistemas con una concentración que yo reconocí como su forma de manejar la ansiedad. La doctora Ruiz tenía una libreta pequeña donde anotaba cosas a mano, lo cual me pareció extraño hasta que entendí que era su ritual, su forma de ordenar el mundo cuando el mundo no tenía orden. Los otros 2, Méndez y Paloma Castro, eran militares con entrenamiento espacial, más jóvenes que el resto, con esa eficiencia tranquila de quien ha practicado tanto una situación que ya no le genera respuesta emocional visible. Yo era el único que tenía el mensaje de 2 palabras de Camila todavía en la cabeza. Los primeros días de trayecto fueron técnicamente rutinarios y emocionalmente imposibles. Las comunicaciones con tierra llegaban con retraso creciente a medida que nos alejábamos. Las noticias que recibíamos tenían horas de antigüedad cuando llegaban, pero aún así pintaban un panorama que iba de mal a peor en cada transmisión. Más ciudades en colapso logístico, más gobiernos en estado de emergencia, pero también, de forma consistente y casi inexplicable, esas historias que Camila había resumido en una frase. Gente juntándose, comunidades improvisando soluciones. Como si la especie entera hubiera decidido en silencio que si iba a terminar siendo lo que en el mejor de sus días podía ser. Esperanza Ruiz habló de eso una noche, o lo que contaba como noche en la nave, cuando los sistemas estaban en modo de baja actividad y los 5 estábamos flotando en la zona común con distintos grados de insomnio. «Es curioso», dijo. «Llevamos siglos siendo capaces de esto y casi nunca lo hacemos. Necesitamos que nos digan que se acaba para acordarnos de cómo vivir». Nadie respondió de inmediato, pero Torres, que raramente hablaba de algo que no fueran sistemas, dijo en voz baja, «Ojalá no se olviden después». Yo no dije nada. Pensé en Valentina en casa de su abuela. Pensé en si estaba asustada o si estaba siendo la clase de persona que me habría gustado ser a su edad. Probablemente las 2 cosas. Esa conversación fue la última tranquila que tuvimos los 5 juntos. Porque al 4.º día de trayecto, los sensores empezaron a darnos la primera imagen clara del viajero a rango operativo, y lo que vimos nos dejó a todos en silencio durante un tiempo que ninguno midió,
pero que todos sentimos largo. No era lo que cualquiera hubiera esperado. No había nada agresivo en su forma. Era grande, sí, considerablemente grande, pero su geometría no era la de algo diseñado para impactar, sino la de algo diseñado para observar. Estructuras simétricas que parecían antenas o receptores. Superficies que captaban y reflejaban la luz de una forma que sugería materiales que no teníamos en ningún catálogo. Y en distintos puntos de su superficie, lo que Torres identificó después de 2 horas de análisis como emisores de señal activos, apuntando en múltiples direcciones, incluyendo hacia nosotros. Nos estaba estudiando. No apuntándonos, estudiándonos. Torres tardó en decirlo porque creo que no quería decirlo. Pero cuando lo dijo claro. Esto no tiene perfil de impactador. No hay masa concentrada en proa. No hay configuración de entrada atmosférica. No hay nada que sugiera que fue diseñado para chocar contra algo. Esperanza Ruiz flotó hasta la ventana y miró en silencio durante un momento. «Entonces, ¿qué es?», preguntó. Torres no respondió de inmediato. Revisó sus datos una vez más, como si esperara que la segunda lectura dijera algo diferente a la primera. «Parece un instrumento de registro», dijo finalmente. Algo que vino a tomar nota de nosotros. El silencio que siguió tenía una textura distinta a todos los silencios anteriores del viaje. Era el silencio de 5 personas procesando la misma posibilidad al mismo tiempo, sin querer ser la primera en decirla en voz alta. Yo la dije. «Si eso es correcto», dije, «entonces no es una amenaza». Nadie me contradijo. Nadie me confirmó tampoco. Méndez revisó su panel de sistemas sin mirarme. Paloma Castro miraba la imagen del objeto con una expresión que no supe leer. Torres seguía con los ojos en sus datos, y yo me quedé flotando con ese pensamiento nuevo y enorme, y completamente inconveniente, a horas de la ventana de detonación, con la autorización firmada y la carga lista, y el protocolo que había aceptado seguir sin importar lo que encontrara. Sin importar lo que encontrara. Esa frase la había firmado. Estaba en los documentos. Yo la había leído y había puesto mi nombre debajo. Y ahora el objeto frente a nosotros no coincidía con nada de lo que esa frase había sido diseñada para cubrir. 6 minutos antes de destruir el mundo, recibí un mensaje que me decía exactamente que no lo hiciera. Llegó codificado, como llegaban todos los mensajes de alta prioridad desde tierra. El protocolo de descifrado tardaba entre 30 y 50 segundos dependiendo de la longitud. Yo estaba en el panel de detonación cuando la alerta sonó. Ese tono específico de 3 pulsos cortos que significaba comunicación urgente nivel 1. Torres lo escuchó desde su estación y giró la cabeza hacia mí. Yo levanté una mano indicando que lo manejaba yo. Tardé 40 segundos en descifrar el mensaje. Los conté. Era del Centro de Coordinación Internacional, no de un general, no de un funcionario, sino del equipo científico conjunto que llevaba semanas trabajando en paralelo con las mismas imágenes que nosotros habíamos visto al acercarnos al viajero. Habían conseguido descifrar parcialmente las emisiones de señal que Torres había identificado días antes. No eran aleatorias. Eran un patrón de identificación, el equivalente a un registro de vuelo, el tipo de código que usas para decirle a quien te encuentre quién eres y de dónde vienes y qué estás haciendo aquí. El mensaje decía que el viajero era una sonda automatizada de exploración, que su trayectoria no era de impacto, sino de aproximación orbital, que según los patrones descifrados, el protocolo estándar de ese tipo de objeto era entrar en órbita estable, realizar observación pasiva durante un periodo corto y continuar hacia el siguiente sistema en su ruta. Que la corrección de trayectoria que habíamos interpretado como amenaza era en realidad el ajuste necesario para no impactar, para encontrar el ángulo de entrada orbital correcto. La última línea del mensaje era la más corta. No detonar. Repetimos, no detonar. Me quedé mirando esa pantalla durante un tiempo que no sé medir con precisión.
No fue largo en términos absolutos, pero en ese tiempo pasaron cosas dentro de mí que normalmente tardan mucho más. Lo primero que pensé fue, puede ser una interferencia, una señal del propio objeto diseñada para paralizarnos en el momento crítico. Era una posibilidad real, tácticamente hablando. Si yo hubiera sido el diseñador de una sonda que detectara una amenaza inminente, programar una señal de desinformación en el momento justo sería exactamente lo que haría. Lo segundo que pensé fue, ¿o es verdad? Y si era verdad, lo que teníamos frente a nosotros no era un arma, era una visita. El primer contacto real entre nuestra especie y algo que venía de más lejos de lo que podemos imaginar, siguiendo protocolos diseñados para no asustarnos, tomando nota de nosotros con cuidado, con respeto, con la misma delicadeza con la que uno se acerca a algo frágil que no quiere romper. Tenía 6 minutos. 6 minutos para verificar, para consultar, para pedir confirmación, para esperar que alguien con más información me dijera qué hacer. En condiciones normales, 6 minutos es tiempo suficiente para hacer 3 llamadas y tomar una decisión informada. Pero las condiciones no eran normales. La ventana de detonación se cerraba en 6 minutos. Si la dejaba pasar, el objeto entraba en la zona donde ya no había interceptación posible. Si resultaba que era una amenaza y no detonaba, la consecuencia era el impacto. Si resultaba que no era amenaza y detonaba, la consecuencia era la fragmentación de algo que venía en paz. 2 opciones. Una ventana que se cerraba, y yo solo en ese panel con el mensaje en la pantalla y el peso de los 2 lados de la balanza aplastándome por igual. Lo que no voy a contarme a mí mismo, lo que no me he permitido reencuadrar ni suavizar en todo el tiempo que ha pasado desde ese momento, es lo siguiente. El miedo a equivocarme en una dirección era concreto e inmediato. El miedo a equivocarme en la otra era abstracto y diferido. Y los seres humanos, cuando tienen miedo, no somos buenos calculando diferencias entre lo concreto y lo abstracto. También está esto. Yo quería ser el comandante que salvó a la humanidad. Eso existía ahí adentro, y sería deshonesto negarlo. Habían 11 años de trabajo invisible acumulados en ese momento. Había una firma en un expediente que decía tolerancia alta a la culpa operativa. Había un mensaje de 2 palabras de Camila que yo necesitaba poder responder con algo más que incertidumbre. Borré el mensaje. Borré la copia de seguridad que el sistema genera automáticamente de toda comunicación entrante. Eso requirió 4 pasos manuales adicionales y un código de anulación que solo el comandante podía introducir. Lo hice con calma. Con la misma calma técnica con la que había hecho cualquier procedimiento de los últimos días. Después me giré hacia la tripulación y dije que las comunicaciones habían tenido una interrupción de señal en el momento crítico. Que no habíamos recibido nada nuevo desde tierra. Que procedíamos según protocolo original. Torres me miró un segundo más de lo necesario. No dijo nada. Puse el código de autorización en el panel de detonación. El viajero estaba a distancia operativa, sus señales todavía activas, sus estructuras todavía captando y registrando todo lo que éramos. Siguiendo su protocolo, siendo cuidadoso con nosotros, respetando lo que no entendía todavía. Presioné el botón. La detonación fue silenciosa desde donde estábamos, que es como son todas las explosiones en el espacio. Una luz blanca que duró menos de un segundo. Y después, en los sensores, 8 puntos de luz separándose en trayectorias distintas, donde antes había uno solo. 8 fragmentos. Torres los calculó en tiempo real, en silencio, con esa concentración que era su forma de no mostrar lo que sentía. Tardó 4 minutos en tener los datos completos. Cuando levantó la vista de la pantalla, no me miró a mí. Miró a Esperanza Ruiz, que estaba al lado. Ninguna trayectoria es segura, dijo. Ruiz no respondió.
Se giró lentamente hacia la ventana. Yo seguí en el panel de detonación con las manos todavía cerca de los controles, como si hubiera algo más que hacer, como si el botón se pudiera presionar al revés. No se puede. Eso es lo que nadie te dice en el entrenamiento, que algunas decisiones no tienen reversa, que puedes pasarte el resto de tu vida buscando la palanca que deshaga lo que hiciste y no existe. No existe en ningún panel de ninguna nave. No existe en ningún idioma. No existe. Los primeros reportes de impacto llegaron 16 horas después, y yo los escuché de pie, sin moverme, mientras Torres los leía en voz baja, como si bajar el volumen fuera a cambiar lo que decían. El primer fragmento impactó en el océano y mató a 40 millones de personas en menos de 3 horas. No por el impacto directo, por lo que vino después. La ola generada fue de una escala que los modelos de simulación habían calculado como hipotética, del tipo que pones en los escenarios extremos que nadie espera usar de verdad. Arrasó costas en un radio que no voy a describir con detalle, porque los números dejan de significar algo cuando son tan grandes. Se convierten en una abstracción, y las abstracciones no duelen de la forma correcta. Torres me leyó el reporte en voz baja. Ya dije que bajaba el volumen como si eso ayudara. No ayudaba. Yo escuché cada palabra con la misma claridad con la que se escucha todo cuando el cuerpo está en estado de shock, que paradójicamente es una claridad perfecta e inútil, porque el cerebro registra todo, pero no procesa nada. Esperanza Ruiz no estaba en la zona común cuando llegó ese primer reporte. Estaba en su módulo con la puerta cerrada. No salió en varias horas. Cuando salió, tenía los ojos secos y la expresión de alguien que ha tomado una decisión interna que todavía no ha compartido con nadie. Los siguientes fragmentos impactaron en tierra. Eso era diferente. El océano absorbe y distribuye. La tierra concentra y amplifica. Las nubes de material eyectado empezaron a expandirse en la atmósfera con una velocidad que los sistemas de monitoreo registraban en tiempo real, y lo que esos datos mostraban era que las nubes individuales de cada impacto no iban a quedarse separadas, iban a conectarse, a fusionarse en una capa única que cubriría una proporción del planeta suficiente para interrumpir de forma severa la cantidad de luz solar que llegaba a la superficie. Torres calculó en silencio durante 2 horas seguidas sin decirle nada a nadie. Cuando terminó, guardó su tableta, se sujetó con ambas manos a la barra de la zona común y dijo con la voz completamente plana: «Las temperaturas van a bajar de forma sostenida. No hay ciclo agrícola posible bajo estas condiciones». Nadie preguntó cuánto tiempo. Creo que nadie quería el número. Yo floté hasta la ventana y miré hacia abajo. La Tierra desde aquí arriba siempre había tenido algo de irreal, demasiado perfecta, demasiado azul, como una imagen de calendario. Ahora tenía manchas, zonas oscuras que no eran nubes de agua sino nubes de polvo y ceniza que se movían de forma diferente, más pesadas, más permanentes, como si alguien hubiera empezado a apagar las luces desde adentro. Las transmisiones desde tierra siguieron llegando, cada vez más cortas, cada vez más espaciadas. No porque las estaciones de transmisión fallaran, al menos no todavía, sino porque las personas que transmitían tenían cada vez menos que decir que no fuera una variación de lo mismo. Los reportes de impacto se volvieron listas de datos sin contexto: temperatura, cobertura de nube, disponibilidad de suministros. Después, solo temperatura. Después, solo temperatura y un número de personas en el registro de ese día. Ese número bajaba. Bajaba de forma consistente y documentada y sin dramatismo, que es la parte que más cuesta procesar. No había dramatismo, solo el número. Y el número al día siguiente. Y el número más pequeño todavía al día siguiente de ese. Méndez, que era el más joven de los 5,
y que hasta entonces había mantenido una compostura que yo asociaba con entrenamiento intensivo, dejó de dormir. Lo supe porque la nave es pequeña y el insomnio de una persona se vuelve el insomnio de todas. Se quedaba en la zona común con las luces en mínimo, mirando los datos de trayectoria de los fragmentos que ya habían impactado, como si recalcularlos pudiera cambiar lo que habían hecho. Una noche me senté a su lado sin decir nada. Él habló primero. «¿Usted sabía?», me preguntó. No con acusación, con algo más difícil de manejar que la acusación, con la voz de alguien que necesita entender y no puede. No respondí de inmediato. Después dije, tenía 6 minutos y un mensaje que podía ser una trampa. Méndez asintió despacio. No dijo nada más. No sé si me creyó. No sé si yo me creía a mí mismo en ese momento. Lo que no le dije fue lo otro, lo que había debajo de los 6 minutos y el mensaje y la decisión táctica. Lo que había debajo era más simple y más difícil de sostener al mismo tiempo. Yo quería apretar ese botón, no solo como protocolo. Lo quería porque era el acto que me hacía el comandante que salvó a todos. Y eso era algo que había estado esperando ser desde que empecé en este trabajo 11 años antes. Esa parte no se la dije a Méndez. Esa parte la cargué solo. Fue Torres quien descubrió los archivos borrados. No fue inmediatamente, fue días después, cuando la nave entró en modo de conservación de energía, y él revisó los registros del sistema buscando optimizaciones. Los archivos borrados dejan una huella, una ausencia con forma, como cuando arrancas una página de un cuaderno y quedan los bordes pegados al lomo. Torres encontró esos bordes. No me lo dijo a mí directamente. Entró al módulo donde estaba Esperanza Ruiz, cerró la puerta y estuvo dentro 20 minutos. Cuando salió, ella lo siguió. Los dos se detuvieron en el pasillo frente a mi módulo. Yo estaba dentro con la puerta abierta y los vi pararse ahí. Torres entró. Puso su tableta sobre la superficie magnética frente a mí. En la pantalla estaba el mensaje de Abort reconstruido desde la caché del sistema, completo, con timestamp, con el código de recepción que confirmaba que había sido descifrado y leído. Torres no dijo nada. Me miró, giró sobre sus talones y salió. Yo me quedé mirando la pantalla durante un tiempo que no me di. Esperanza Ruiz apareció en el marco de la puerta un momento después con una hoja de papel en la mano. Papel físico, de su libreta. La dejó sobre la superficie magnética al lado de la tableta y se fue sin decir una sola palabra. Tomé la hoja. No voy a reproducir todo lo que decía, solo lo que importa. Decía que su hijo tenía 9 años, que vivía lejos de cualquier costa, en una zona interior, que según todos los modelos de impacto directo estaba en zona segura. Que iba a estar bien. Que iba a crecer en un mundo que acababa de hacer contacto con otra civilización. Que en cambio había muerto de frío y oscuridad en los días posteriores al colapso térmico. No por los impactos, por lo que vino después de los impactos, por el invierno que yo generé. La nota terminaba con una frase corta. Él iba a estar bien. Lo único que necesitaba era que tú esperaras 6 minutos. Doblé la hoja con cuidado. La guardé en el bolsillo interior del traje. La llevo ahí todavía. No como penitencia, como registro, como la cosa más honesta que alguien me ha dicho en todo este tiempo y que no puedo responder con ninguna explicación que cambie lo que significa. El mensaje de Camila llegó cuando ya no esperaba recibir nada más de nadie. Las transmisiones desde tierra llevaban días siendo casi exclusivamente datos automáticos. Temperatura, cobertura atmosférica, registros de sensores que seguían funcionando porque estaban diseñados para funcionar sin personas que los operaran. El número de transmisiones con voz humana había bajado de forma constante hasta volverse algo excepcional. Algo que cuando aparecía en el sistema hacía que todos en la nave nos detuviéramos sin que nadie dijera nada. Este mensaje tenía retraso acumulado de varios días. Había salido mucho antes de llegar. Eso significaba que cuando lo recibí,
El momento en que Camila lo grabó ya era pasado en un sentido que no era solo técnico. La pantalla era pequeña. La imagen tenía interferencia lateral, líneas que cruzaban el vídeo cada pocos segundos. Pero la vi bien, la vi completa. Estaba en la casa de su madre. Reconocí el fondo sin que ella lo dijera, ese papel tapiz con flores pequeñas que había visto cientos de veces en visitas de fin de semana y que siempre me había parecido demasiado recargado y que ahora me pareció lo más familiar y lo más doloroso que había visto en mucho tiempo. Tenía el pelo suelto, sin arreglar, lo que en Camila siempre fue señal no de descuido, sino de que estaba en modo de concentración profunda, cuando el mundo exterior dejaba de importarle porque tenía algo más urgente adentro. «Andrés», dijo. Su voz estaba tranquila, no la tranquilidad forzada de quien se obliga a controlarse, la tranquilidad de alguien que ya procesó lo que tenía que procesar y llegó al otro lado. «Sé que probablemente no vas a recibir esto. Sé que las comunicaciones están fallando y que no sé si sigues ahí arriba o qué pasó con la misión. Pero necesito grabarlo de todas formas. Necesito que exista aunque nadie lo vea». Hizo una pausa corta. «Estuve muy enojada contigo», dijo. «Semanas. No por haberte ido. Eso lo entendí desde el principio, aunque no te lo dije. Estuve enojada porque te fuiste sin preguntarme. Sin sentarte a decirme, Tamila, me necesitan. ¿Qué hacemos? Lo decidiste solo y llegaste a casa a avisarme como si yo fuera alguien a quien se le deja un recado». Sentí eso en algún lugar del pecho que no tiene nombre anatómico. «Pero ya no estoy enojada», siguió. «Acá estamos todos juntos. Tu mamá, mi hermana, Valentina. Algunos vecinos que no tenían a dónde ir y que se quedaron. Estamos bien por ahora. Tenemos lo que tenemos y lo estamos cuidando». Se detuvo un momento. Miró hacia un lado, como si alguien le hubiera dicho algo fuera de cámara. Y después volvió a mirar directo. «Sé que hiciste lo que creíste que era correcto. Eso lo conozco de ti. Que cuando decides algo lo decides con todo. No siempre es bueno eso. Me ha costado entenderlo en 12 años. Pero es tuyo y no voy a quitártelo ahora. Hiciste lo que podías hacer con lo que tenías». Hizo otra pausa más larga. «Te amo», dijo. Sin más contexto, sin adornos. Con esa forma directa que siempre tuvo Camila para decir las cosas que importaban, como si las palabras grandes no necesitaran preparación. «Espera», dijo entonces, mirando hacia el lado. «Valentina quiere decirte algo». La cámara se movió. Hubo unos segundos de imagen borrosa mientras alguien la reposicionaba. Y después apareció Valentina. Estaba distinta, no en el sentido físico, aunque eso también, sino en algo más difícil de describir. Tenía la cara de alguien que ha pasado por algo que no estaba en ningún plan y que lo procesó de todas formas. Más firme, más presente, como si las últimas semanas hubieran hecho algo que los años no habían terminado de hacer todavía. «Hola, papá», dijo. Y con eso solo, con esas dos palabras, algo en mí se rompió de una forma que todo lo anterior no había logrado. «Sé que estuviste ahí arriba intentando protegernos. Y sé que las cosas no salieron como querías. Pero quiero que sepas que no estoy enojada contigo. Estuve enojada, sí, mucho. Te voy a ser honesta porque siempre me dijiste que lo fuera. Pensé que nos estabas abandonando cuando más te necesitábamos». Se detuvo. Respiró. Pero mamá me explicó algunas cosas. Y yo entendí otras sola. Y lo que entendí es que a veces las personas que más quieren a los demás toman decisiones que no son perfectas. Y eso no significa que no los quieran. Significa que son personas. Levantó la mano y la apoyó contra la cámara, con los dedos extendidos, como cuando era chica y hacía eso contra el vidrio de la ventana del carro para medir qué tan grande era su mano comparada con la mía. «Te quiero, papá, mucho, aunque estés muy lejos». La transmisión terminó. La pantalla quedó en negro y yo me quedé mirando ese negro durante un tiempo que no sé medir. No lloraba. No podía llorar todavía porque para llorar hay que haber terminado de entender lo que pasó
Y yo todavía estaba en ese lugar intermedio donde todo es demasiado grande para tener una sola respuesta emocional. Lo que pensé, con una claridad que dolía, fue esto. Valentina me perdonaba por lo que creía que había hecho. Me perdonaba por haber ido, por haber elegido la misión, por haberlas dejado solas en el momento más difícil. Me perdonaba por lo que no sabía. Y lo que no sabía era que la razón real por la que el mundo estaba como estaba no era porque yo hubiera ido, sino porque cuando tuve 6 minutos para esperar y verificar, elegí no hacerlo. Elegí la certeza de ser el héroe por encima de la posibilidad de estar equivocado. Ese perdón era lo más generoso que alguien me había dado en toda mi vida. Y era también lo más difícil de cargar, porque estaba construido sobre una versión de mí que no era la verdadera. Me levanté. Fui al pasillo. Torres estaba en su estación con la espalda hacia mí, trabajando en algo, o fingiendo trabajar, que ya no sabía distinguir la diferencia. Esperanza Ruiz estaba en su módulo. Méndez y Paloma Castro estaban en la zona de descanso, con los ojos en distintos puntos del techo. Nadie me preguntó nada. Nadie tenía que preguntar. El video había llegado a través del sistema compartido de comunicaciones, y aunque yo lo había visto en privado, el registro de recepción era visible para todos. Me fui a mi módulo. Cerré la puerta. Saqué la hoja doblada del bolsillo del traje, la de Esperanza Ruiz, la del hijo de 9 años que iba a estar bien. La puse sobre la superficie junto a la tableta con el mensaje de Abort reconstruido. Los 2 documentos juntos contaban la historia completa. Uno decía lo que había hecho. El otro decía lo que eso había costado. Entre los 2 no había ningún espacio donde pudiera caber ninguna versión de mí mismo que todavía se sintiera razonable. Y sin embargo, Valentina había puesto su mano en la cámara como cuando era chica. Eso era lo que no podía resolver. Eso era lo que me iba a acompañar en todo lo que quedaba. Paloma Castro me lo dijo de frente, sin rodeos, sin bajar la voz, como si hubiera decidido que ya no había razón para suavizar nada. Entró a mi módulo sin tocar. Puso ambas manos sobre la superficie frente a mí y me miró con esa calma específica que tienen las personas cuando han llegado al límite de lo que pueden contener y han tomado la decisión de no contenerse más. «Todos saben lo que hiciste», dijo. Torres les contó a Méndez y a mí lo del mensaje, lo que borraste, lo que dijiste después. Lo sabemos todo. No respondí de inmediato. No porque no tuviera qué decir, sino porque en ese momento entendí que ya no importaba el orden de las palabras. Ya no había versión de esta conversación que terminara de una forma diferente a la que terminaba. «¿Qué quieres que te diga?», pregunté. Ella se quedó mirándome un momento. «Nada», dijo. «No quiero que me digas nada. Solo quería que supieras que lo sabemos. Que no estás cargando eso solo mientras los demás seguimos sin entender qué pasó. Lo sabemos. Y vas a tener que vivir con eso, sabiendo que lo sabemos». Se fue. No cerró la puerta. Esa fue la conversación más corta y más completa que tuve en toda la misión. Porque lo que Paloma había hecho, sin saberlo, o sabiéndolo perfectamente, era quitarme la última posibilidad de mantener el secreto como escudo. Mientras solo yo sabía lo del mensaje, había una distancia entre lo que había pasado y el mundo. Una separación técnica entre el hecho y su reconocimiento colectivo. Esa distancia se había cerrado. Ya no era solo mi culpa. Era un hecho conocido por las 5 personas que quedaban vivas en esa nave. En los días siguientes, la dinámica dentro de la misión cambió de una forma que nadie verbalizó, pero que todos sentíamos en cada interacción. Torres seguía siendo eficiente y técnico, pero había una frialdad nueva en cómo me respondía. No hostil, sino distante, como cuando alguien decide poner espacio entre él y algo que le resulta difícil de mirar. Méndez dejó de hacer las preguntas pequeñas de a bordo que hacen que un día de misión se sienta menos largo. Esperanza Ruiz, que ya antes del video era la más retraída,
Directamente dejó de dirigirme la palabra salvo cuando el protocolo lo requería. Paloma Castro fue la única que siguió hablándome con algo cercano a normalidad. No por simpatía. Creo que porque había decidido que no iba a dejar que lo que yo había hecho le quitara su propia capacidad de funcionar. Los datos de tierra seguían llegando, cada vez más escasos, cada vez más mecánicos. La temperatura global bajaba de forma sostenida. Los sistemas de monitoreo automático registraban caídas que en los modelos de simulación correspondían a escenarios de invierno prolongado. Las últimas transmisiones con voz humana llegaron en un intervalo de 3 días y después dejaron de llegar. No de golpe, simplemente un día llegó la última, y después de esa no llegó ninguna más. Torres lo registró en el log de la misión con una sola línea. Última transmisión con presencia humana confirmada, fecha y hora, sin comentario adicional. Yo leí esa línea 3 veces. La última transmisión con presencia humana confirmada incluía un fragmento de audio de 16 segundos captado desde una estación meteorológica automática que también tenía micrófono ambiental. No era un mensaje, era sonido de fondo, viento, algo que podría ser pasos sobre una superficie dura. Y al final, casi inaudible, lo que sonaba como una voz diciendo algo que el sistema no pudo transcribir con suficiente claridad para considerarlo verificado. Torres me mostró ese fragmento una sola vez. Lo escuchamos los dos juntos sin decir nada. Después él cerró el archivo y siguió con su trabajo. Yo me quedé pensando en qué había dicho esa voz, en quién era, en si estaba sola o acompañada, en si sabía que era probablemente una de las últimas personas que transmitía algo hacia el espacio, o si simplemente estaba haciendo lo que hacía cualquier día y el micrófono captó ese momento por accidente. Eso me afectó de una forma diferente a todo lo anterior. Los números grandes no se procesan bien. 40 millones, 100 millones, miles de millones. Son cifras que el cerebro registra como conceptos, pero no como personas. Son demasiado grandes para tener cara. Pero esa voz de 16 segundos era una persona. Una. Con algo que decir o hacer en ese momento específico. Y el silencio que vino después de ese fragmento era el silencio de todo lo que esa persona no iba a decir ni hacer nunca más, multiplicado por todos los que ya no había. Eso sí lo procesé. Eso no se fue. Pasé 2 días sin salir de mi módulo, salvo para lo estrictamente necesario. Torres manejó las operaciones sin preguntarme. El protocolo de la misión en fase de supervivencia pasiva no requería comandante activo, requería mantenimiento de sistemas y conservación de recursos, y Torres era mejor en eso que yo, de todas formas. El sistema de la nave seguía funcionando. Aire, temperatura, alimentación básica. Diseñado para durar. No indefinidamente, pero sí lo suficiente para que lo que quedara de nosotros tuviera tiempo de registrarlo todo antes de que también nosotros nos apagáramos. En el segundo día que pasé sin salir, Torres deslizó algo por debajo de la puerta de mi módulo. Era una hoja impresa. Un reporte de datos consolidado que él había compilado. No me lo había pedido, lo hizo solo. Era un resumen de los datos finales del planeta. Lo leí de principio a fin. Tardé 1 hora porque tuve que detenerme varias veces. Al final de la última página había una nota escrita a mano, con la letra pequeña y precisa de Torres. No era un juicio, no era una acusación. Era una sola pregunta, formulada con la misma precisión con la que él analizaba cualquier dato. ¿Cuándo exactamente dejaste de esperar y empezaste a necesitar? No había espacio para responder debajo. No era el tipo de pregunta que se responde en papel. Era el tipo de pregunta que se responde en silencio, solo, durante el tiempo que quede, si es que alcanza. La pregunta de Torres me acompañó 5 días antes de que pudiera responderla, y cuando finalmente pude, no la respondí en papel, sino en voz alta, solo, en mi módulo, en la oscuridad. Como si decirla en voz alta la hiciera más real que cualquier documento. ¿Cuándo dejé de esperar y empecé a necesitar?
La respuesta honesta era esta: mucho antes de los 6 minutos. Mucho antes del panel de detonación y el mensaje cifrado y la decisión de borrarlo. Empecé a necesitar el momento en que dije que sí en aquella sala sin ventanas, antes de terminar de entender lo que aceptaba. Empecé a necesitar cuando llevaba 11 años haciendo trabajo invisible y sentí por primera vez que el trabajo iba a volverse real. Empecé a necesitar cuando el expediente de selección decía tolerancia alta a la culpa operativa. Y en lugar de preguntarme qué significaba eso de mí, lo usé como confirmación de que era el indicado. Los 6 minutos no fueron la causa. Fueron la consecuencia de algo que había estado creciendo mucho más despacio y mucho más adentro. Eso es lo que escribí en el log de la misión el día que decidí empezar este registro final. No como informe técnico, como lo único honesto que me quedaba por hacer. Los sistemas de la nave seguían funcionando con la eficiencia silenciosa de lo que fue construido para durar. El aire era limpio, la temperatura estable, la energía en niveles de conservación pero suficiente. Torres había optimizado todo con una meticulosidad que en otro contexto hubiera sido admirable, y que en este contexto era simplemente lo que hacía Torres cuando no podía ser nada más importante. Los 5 seguíamos ahí, flotando. Esperando no exactamente un rescate, sino el final del tiempo que nos quedaba con algo parecido a conciencia. Esperanza Ruiz retomó su libreta. La veía escribir durante horas, no sé qué, nunca se lo pregunté, y ella nunca lo ofreció. Méndez había encontrado una forma de mantenerse ocupado revisando y revisando los mismos sistemas que Torres ya había revisado, como si el movimiento físico de las manos sobre los paneles fuera una forma de no pensar. Paloma Castro dormía más que antes, o lo intentaba, con esa capacidad que tienen algunas personas de encontrar en el sueño una salida que no existe despiertos. Torres y yo casi no hablábamos. Pero una tarde, o lo que contaba como tarde, me encontró en la zona común y se sentó frente a mí sin que nadie lo hubiera invitado. «Tengo algo que mostrarte», dijo. Era un análisis que había construido en sus horas libres. 2 escenarios en paralelo, documentados con la misma precisión con la que documentaba todo. El primero decía, si el mensaje de abort hubiera sido obedecido. Trayectoria del viajero según los datos descifrados. Entrada orbital. Duración estimada de observación. Partida. Sin impacto. Sin fragmentos. Sin colapso térmico. Y al final, una nota que decía: potencial de intercambio de información con civilización de nivel tecnológico superior. Consecuencias para la especie. Indeterminadas, pero positivas. El segundo escenario no necesitaba descripción. Era lo que estábamos viviendo. Torres me dejó leer los 2 en silencio. Cuando terminé, no dijo nada analítico. No dijo nada técnico. Dijo algo que no esperaba de él. Quería que lo vieras escrito, dijo. No para hacerte daño, sino porque creo que la única forma de cargar algo así es cargarlo completo, sin partes faltantes. No respondí de inmediato. Después dije, gracias. Él asintió y se fue. Eso fue lo más parecido a una reconciliación que tuvimos. No era perdón. Era algo más difícil y más valioso que el perdón. Era el reconocimiento de que los 2 seguíamos siendo personas en la misma nave, con el mismo tiempo restante, y que eso valía algo, aunque no alcanzara para cambiar nada. Esa noche, con la nave en silencio completo y la Tierra visible desde la ventana de mi módulo, como una esfera oscurecida que ya no brillaba igual, escribí la primera parte de este registro. Escribí durante horas, sin plan, sin estructura. Solo lo que había pasado, en el orden en que lo recordaba, con los detalles que todavía tenía claros
y los huecos donde la memoria había decidido protegerme de sí misma. Lo escribí pensando en nadie porque no había nadie que lo fuera a leer. Y al mismo tiempo, lo escribí pensando en todos, que era la única audiencia que tenía sentido para algo así. En algún momento de esa noche, sin que yo lo planeara, llegué a la parte donde estaba en el panel de detonación con el mensaje en la pantalla y 40 segundos de descifrado recién terminados y 6 minutos en el reloj. Y me detuve ahí. Estuve mucho tiempo en esa parte sin escribir nada más, porque esa parte todavía tenía una pregunta sin responder. No la pregunta técnica de si el mensaje era real o una trampa, eso ya estaba respondido, sino la pregunta de si en alguna versión de ese momento yo hubiera podido tomar la otra decisión. Y la respuesta que encontré, después de todo este tiempo, fue esta. Sí, podría haberlo hecho. Tenía la información, tenía los segundos, tenía la capacidad de decirle a mi tripulación lo que había llegado y esperar juntos la confirmación. Lo que no tenía era la disposición a ser el comandante que se detuvo, el comandante que dudó, el comandante que, si el mensaje hubiera resultado ser una trampa, hubiera sido responsable de no actuar cuando pudo. Quería ser el tipo de héroe que no duda. Y esa necesidad, esa sola cosa, costó todo lo demás. Eso es lo último que escribo en este registro antes del final. No como confesión. Las confesiones buscan algo de vuelta. Esto no busca nada. Lo escribo como registro exacto de lo que pasa cuando una persona confunde el coraje con la incapacidad de tolerar la incertidumbre. Cuando necesitar ser el que salva se vuelve más urgente que preguntarse si realmente hay algo que salvar. Cuando los 6 minutos que te separan de la verdad te parecen demasiado largo para esperar, porque esperar no se siente como actuar. El viajero venía a mirarnos, con cuidado, con protocolos diseñados para no asustarnos, con la paciencia de algo que ha viajado más lejos de lo que podemos imaginar y aún así se tomó el tiempo de acercarse despacio. Nosotros lo destruimos antes de entender qué era. Y el planeta que quedó después no lo destruyó ninguna fuerza exterior. Lo destruyó la misma cosa que destruyó al viajero. La misma prisa. El mismo miedo disfrazado de decisión. La misma incapacidad de quedarse quietos 6 minutos frente a algo desconocido sin necesitar convertirlo en amenaza. Los sistemas de la nave van a seguir transmitiendo después de que el soporte vital falle. Este registro va a seguir ahí. No sé si alguien va a recibirlo alguna vez. No sé si va a existir alguien capaz de recibirlo. Pero si existe, quiero que sepa esto. No fuimos destruidos por lo que vino de afuera. Fuimos destruidos por lo que no pudimos controlar adentro. Comandante Andrés Villanueva. Misión Centinela. Registro final. Y ahora quiero preguntarte algo directamente a ti que estás escuchando esto. Si hubieras sido tú el que estaba en ese panel, con 6 minutos en el reloj, y un mensaje que podía ser verdad o podía ser trampa, ¿habrías esperado o también habrías apretado el botón? Piénsalo de verdad antes de responder. Y déjalo en los comentarios, porque esa respuesta dice más de ti de lo que crees. Si esta historia te llegó, dale like y suscríbete al canal. Hay muchas más historias esperando y no querrás perderte ninguna.